el Museo Histórico Provincial Marqués de Sobremonte, una de las casas, vamos a decir, casas coloniales de aquella época, claro, y no sé si la única de esa época, ¿eh? ¿Y por qué nos vinimos acá? Bueno, por el primer motivo es que el miércoles pasado, hace una semanita, estuvo cumpliendo 105 años. Estuvo de aniversario este museo provincial. Vamos a ir entrando como museo, porque la construcción nos va a ayudar. Sí. Como museo, la construcción es anterior. Sí, como museo. Totalmente, Fede, así es, como museo provincial, el cual lo podemos recorrer, encontrar mucha historia acá adentro. Bueno, después, el sábado pasado también fue el Día Internacional de los Museos Provinciales, así que también estuvieron de fiesta aquí, vamos a decirlo, con actividades especiales. Y esta semana, previa al 25 de mayo, se está llevando a cabo Tarde con Personajes Históricos. ¿Qué es esto? Bueno, la gente puede venir hasta el día viernes y encontrarse con algunos personajes que les van a ir contando las historias, todo lo que ocurrió aquí a partir de las 16 horas. Pero ya vamos a contarles más detalles y miren, yo les había dicho, estamos con una amiga, Cookie Peralta. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están, Cookie? ¿Cómo están los amigos del 12? Felices. Contenta siempre, Cookie. Feliz, porque para mí esta es la casa más hermosa de la ciudad de Córdoba. Si queremos saber, vos hablabas de Mayo, si queremos saber cómo transcurría la vida en la época colonial, lo mejor es venir a la casa del Marqués de Sobremonte. Además, por muchos detalles más. Habitó esta casa justamente el Marqués de Sobremonte. Don Rafael de Sobremonte fue uno de los gobernadores más importantes de toda la historia cordobesa. Podemos hablar de cómo fue evolucionando hasta la geografía a través de la vida del Marqués, porque después de la creación del Virreinato del Río de la Plata, se crea la gobernación de Córdoba del Tucumán, formada por 5 provincias argentinas: La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza y Córdoba. ¿Y cuál fue el lugar que eligió el Marqués de Sobremonte para ejercer su gestión? La ciudad de Córdoba. ¿Y qué casa habitó? Esta, que está ubicada en Ituzaingó, esquina Rosario de Santa Fe. La única casa de alto que había en aquella época. Eso iba a preguntarte, Cookie, porque esta es la única casa de estilo colonial que hay, digo, una casa donde vivieron... Donde vivió esta familia con este gran político, es la única expresión de la arquitectura colonial civil. Y es la única de 2 plantas. Esta casa fue construida en el año 1752 y si bien no fue el primer dueño el Marqués de Sobremonte, fue un reconocido comerciante que va a concebir esta casa con varios usos. La esquina, que tenía como finalidad un negocio de ramos generales, aquí donde estamos nosotros ubicados, que es donde se desarrollaba la vida familiar, la parte trasera, que era donde vivía la servidumbre. Bueno, acá, por ejemplo, vamos a descubrir Córdoba porque tenemos un mapa donde el norte no está en el norte, en realidad, como siempre lo conocemos, solemos verlo, ¿no? Exactamente. Ese mapa que vos estás viendo es el original, que fue el de 70 manzanas, 10 manzanas de norte a sur y 7 manzanas de este a oeste. Nosotros estaríamos ubicados precisamente hacia el este de la Plaza Mayor y con eso estamos diciendo de que si esta casa era de 2 plantas, la familia del Marqués de Sobremonte podía visualizar las actividades que se desarrollaban en la plaza principal desde el mismo balconcito. Ay, qué lindo. Bueno, Cookie, estos son distintos lugares donde... Bueno, por un lado estaba la entrada y se llegaba aquí donde hay, donde están uno de los escritorios, ¿no? Y uno de los sillones. Exactamente, el sillón que perteneció al Marqués de Sobremonte. Esta personalidad política de la ciudad de Córdoba ejerció durante 14 años la gobernación y esta sala ambientada nos deja ver cómo era la vida del político. Y quiero destacar de que el Marqués de Sobremonte fue quien nos regaló el primer pulmón verde de la ciudad de Córdoba, no sé si todos saben, se llamaba el Paseo de la Alameda y hoy es el Paseo Sobremonte. Claro. A él le debemos la primera instalación de aguas corrientes de la República Argentina y con eso quiero significar lo progresista y lo vanguardista que fue y todo lo que nos dejó a Córdoba, hasta el alumbrado a luz a gas.
en la Plaza Mayor, también se lo debemos a la gobernación de don Rafael de Sobremonte. Y qué bueno poder recorrer estos espacios para poder recrear de una manera vivencial cómo era la vida en la época colonial. Acá hacemos un parate, un stop, porque Cookie nos dice de manera vivencial. Bueno, esta semana van a haber algunos personajes, algunos actores personificados que van a recibir a las familias, a los chicos grandes que quieran recorrer la historia, recorrer el museo, pero en una especie también de recorrido vivencial, porque les van a poder preguntar a los mismos personajes qué fue lo que pasó, ¿no? Exactamente, tengo entendido que el mismo Marqués de Sobremonte y su esposa los van a recibir y también les van a poder preguntar al Marqués de Sobremonte cómo fue ser gobernador durante tantos años, cuál era la vida que llevaba adelante la esposa, porque se dicen que fue una dama muy participativa, de una vida social intensa. Acá recibía en la sala de tertulias a sus amistades y tenía una vida política también interesante. Política y religiosa, ¿verdad? Si ya y nos ingresamos un poquito más al fondo. Exactamente. La siguiente sala trata de representar de que en ese sitio existió la capilla familiar. Vos sabés que, bueno, fuimos colonizados por españoles y nos dejaron la religión católica y cada familia tenía en su propia casa no solamente su capilla, sino también sus propias devociones. Los españoles trajeron sus creencias y también sus devociones, y por eso hoy heredamos una serie de santos que fueron traídos por ellos justamente. Vemos también muchos cuadros, muchas pinturas representando todo esto que nos decís y que tiene que ver mucho con la época y con lo que nos han dejado. Por eso también cuando vienen a hacer las visitas guiadas, no solo se habla de la historia, de lo que ocurrió y del pasado, sino que también se habla de lo que actualmente acontece, ¿no? La relación con el pasado. Exactamente, los niños, los turistas y los vecinos pueden vivenciar de cerca cuáles eran los componentes de aquella época, si bien no todos pertenecieron a este lugar. Eso es importante tenerlo en cuenta, como por ejemplo esos candelabros de madera que fueron una donación de la iglesia catedral. Bueno, y vamos a irnos ahora hacia afuera, hacia uno de los patios, porque tiene como dos sectores. Sí, está el patio principal, Fede, que sí, como dice Ale, es precioso. Pero también hay un segundo patio, nos vamos a ir un poquito más para allá si nos acompaña Marian, que está en la cámara, porque hay un patio que era más bien de servicio, donde se realizaban, donde además de una especie de huerta o siembra, se realizaban algunos trabajos y además había un apartado para los esclavos de aquella época. Exactamente, de hecho el Museo del Marqués de Sobremonte pertenece a la ruta de los esclavizados, que es una ruta que está compuesta por distintos países de Latinoamérica y del Caribe, que tratan de traernos a la actualidad vivencias y contenidos de cómo fue el proceso de esclavización de los afrodescendientes, que tenían un lugar importante no solamente en las viviendas civiles, sino también en los monasterios o las distintas órdenes religiosas. Y precisamente el ala sur de la Casa del Marqués era la que estaba destinada para la servidumbre. Y cuentan los documentos que fehacientemente durante la época del Marqués vivieron 15 esclavizados aquí. Era esta casita, especie de casita blanca que vemos aquí al fondo con 3 ingresos. Exactamente. Esa reconstrucción o esa recuperación es la que nos permite despuntar esto que forma parte del patrimonio intangible, porque evidentemente no quedaron testimonios originales de esas construcciones. Pero se supone que aquí se desarrollaba la vida de los esclavizados, también en la planta alta que mira hacia el sur y... Sí. Bueno, y el número fue cambiando, por supuesto. A veces hubo 10, a veces hubo más de 15 esclavizados aquí en esta zona de la ciudad. Chicos, los estamos escuchando, sabemos que tienen un montón de preguntas, porque la historia da para hablar muchísimo. No, está preciosa la casa, y en estos días hay una propuesta especial, en estos días de la semana de mayo, así que la gente está especialmente invitada a visitar ese rincón precioso de Córdoba. ¿Cómo se porta en general el público? Recién hablaban con Cookie de turistas, de vecinos. Hay que andar detrás de cada uno de los visitantes, ¿no? Ojo con eso, no lo toquen.
Sí, pero poquito a poco va cambiando la conciencia de que preservar la historia es fundamental y la idea de la sostenibilidad es cada vez más arraigada y sobre todo en los niños. Sin querer ellos han aprendido, ellos nos enseñan un poquito a nosotros. Totalmente. De que si guardamos este patrimonio vamos a poder mostrarlo por muchas generaciones más. Qué lindo eso, Cookie, porque decíamos que quizás es la forma más linda de aprender historia. A veces, por supuesto que los libros nos acompañan un montón, pero poder estar en el lugar en donde se escribió la historia, ustedes están caminando por los lugares en donde se tomaron decisiones que afectan incluso hasta el día de hoy nuestra vida. Exactamente, exactamente. Sí, la Casa del Marqués deja hablar por sí sola, pensar de que aquí vivió el primer gobernador intendente que tuvimos, atacado también por la historia, porque luego él tuvo un desempeño en las segundas invasiones inglesas cuando ya no era gobernador intendente, sino virrey. Tuvo una situación un tanto confusa que, bueno, por suerte fue reivindicado. Muchos hablan de la cobardía del Marqués de Sobremonte, pero en realidad él no huyó de Buenos Aires, sino que vino al lugar donde se sentía más resguardado, porque aquí él cosechó a lo largo de sus 14 años de gestión amistades entrañables y él sabía de que aquí iba a guardar todo lo que necesitaba el virreinato del Río de la Plata, pero bueno, las comunicaciones jugaron una mala pasada y la reconquista la llevó adelante Santiago de Liniers.